Hola, buenos días. Hoy les presentaré la historia de la soldadura en estas diapositivas en el taller de construcción y reparación de piezas metálicas. Mi tutor, ingeniero y profesor de mi grupo del 31N1, el ingeniero Jimmy Rodríguez Contreras, con fecha de entrega para el 12 de noviembre del 2021. Antes que nada, la soldadura, el concepto de esta diapositiva se va a decir a la historia que ha pasado, cómo es que de un tiempo a otro avanzó y por qué fuimos orillados a soldar o a usar este tipo de acto para nuestra conveniencia. Una soldadura implica la unión de dos elementos, todos lo saben, y pues se utiliza para muchas funciones, ya sea ingeniería, un simple anillo, depende de lo que tú quieras, pero se remonta hace mucho tiempo y desde el humano, desde eras muy antiguas, ha usado este privilegio para su conveniencia. Su presentadora, su servidora Mejía Fernández Adriana, alumna del CETMAR 07 en Ingeniería Naval. Empecemos. La soldadura es un proceso que juega un papel importante en diferentes ramas de la industria, ya que crea productos seguros y confiables. Al pasar de los años, la soldadura se ha ido actualizando al pie de la tecnología y repartiéndose diferentes campos para distintos tipos de materiales. Iniciamos con lo primero, los inicios, la primera vista del mundo hacia la soldadura. Antes de que llamarle soldadura se le llamó la forja, que muchos lo conocían, ya que en estos tiempos se remonta hace 2000 años, más o menos por la Edad Media. Se dice que empezaron a hacer las primeras armas hechas a base de un metal. Cuando un humano consideró poner este tipo de metal a altas cantidades, a altas temperaturas, pues se dieron cuenta que podían usarlo a su beneficio, y esto por lo general fueron los egipcios, que son los que tienen más un dato más antiguo de haber usado este metal, ya sea de cualquier tipo. Ahora, la forja se relata después de que destaca el hierro entre todos los metales para usarlo como flechas, para usarlo como lanzas, pero pues pensaron en hacer una técnica en la que puedes unir para hacer un arma grande que sea de hierro y que ayude a pelear contra otras personas, y también incluso para los trastes para comer. Entonces la soldadura se remonta a la forja, que se consistía en calentar el metal y golpearlo repetidas veces hasta que se volviera un solo objeto y darle la forma que tú querías, ya sea un traste, algo para cocinar, algo para defensa propia, armas, escudos, etc. Todo esto llegó desde los egipcios, Oriente Medio, a la India. Todos estos empezaron a crear con este tipo de materiales, y aquí podemos ver en las imágenes cómo es que los egipcios, ahí está la imagen, que desde hace mucho tiempo usaban ya los metales y sabían que con calentarlo a altas temperaturas servía para algo más que su estado sólido natural. Aquí podemos ver cómo es que eran las forjas hace mucho tiempo. Calentabas el metal con carbón, le echabas aire para que prendiera, se calentaba el metal, lo sacabas de inmediato y lo empezabas a golpear. Se puede imaginar que era un trabajo muy arriesgado por las quemaduras, pero en estos tiempos se le llamaban los famosos herreros y pues tenían mucho trabajo porque eran los únicos que podíamos usar para defensa o para pelear con alguien que tuvieras problemas. Ya depende de las guerras, que es muy importante lo que vamos a ver. En este punto 2 es muy importante. Bueno, punto 2 sería desde inicios y finales de dos guerras y cómo afectó esto a la soldadura. Siglo XIX. A finales del siglo XIX y a mediados del siglo XIX en adelante, la soldadura por resistencia también fue desarrollada durante décadas, hasta que el sector en manos de Elliot Thomson en 1885, quien produjo otros avances durante los siguientes 15 años. La soldadura, la termita, fue inventada en 1893.
Es decir, alrededor del siglo XIX empezó el gran paso de la soldadura hacia la tecnología y las actualizaciones de hoy en día. También estuvo Erdin Davy, que descubrió el acetino en 1900. Sin embargo, como progresaba el siglo XX, bajó las preferencias en aplicaciones industriales. A mediados del siglo XIX y del siglo XX existió la Primera Guerra Mundial y causó un repunte importante en el uso de los procesos de la soldadura, es decir, con las diferentes fuerzas militares procurando determinar cuáles de los variados nuevos procesos de la soldadura, ya que esto facilitaba las creaciones de tanques, armas y muchos materiales para la milicia. El Flugger es un casco que fue muy importante en la Primera Guerra Mundial, hecho a base de una soldadura de arco y fue aplicada primera vez en ese tiempo. En segundo plano, durante la Segunda Guerra Mundial, en los años 1920, fueron unos avances importantes en la tecnología de la soldadura, incluyendo la introducción de la soldadura automática en 1920. Dado que en la Primera Guerra Mundial se empezaron a hacer los primeros actos de soldadura en armas, cascos y productos para la milicia, las grandes potencias mundiales se vieron obligadas y orilladas a crear muchos más productos para la Segunda Guerra Mundial. En este caso ya existía la soldadura por arco de gas. Desarrollaron e incluyeron el hidrógeno, del argón y del helio como gases protectores de la soldadura. Durante las décadas posteriores, los avances permitieron la soldadura de metales reactivos como el aluminio y el magnesio. Esto conjuntamente en desarrollos en la soldadura automática, la soldadura bajo corriente alterna. Los fundentes alimentaron una importante extensión de la soldadura de arco en los años 1930. En la Segunda Guerra Mundial notamos cómo las armas y los cascos, las protecciones de los soldados estaban mucho mejor hechas. Aquí en las imágenes vemos que ya se hacía un soldado con arco de gas, no con la protección personal adecuada, pero se daban una idea. Si ven bien, están haciendo una soldadura con un tipo B, con un arco inclinado ligeramente, no es vertical ni horizontal, pero ya se daban cuenta qué tipo de soldadura es, con qué ángulo se debe manejar, y supongo que notaron que tenían que usar unos electrodos correspondientes a la soldadura. No tenían la protección personal adecuada, solo tenían unas pequeñas gafas y algo que cubría su cuerpo. Esto causaba quemaduras graves o leves, daños en la vista, en los oídos y lo que se le conocía como la fiebre del soldador. Siglo XX. Ya a los finales de estas dos guerras y el paso a la actualidad es lo más importante que veremos, ya que se rejuveneció la soldadura. A mediados del siglo XX fueron inventados muchos métodos nuevos de soldadura. En 1930 se vio el lanzamiento de la soldadura de perno, lo que pronto llegó a ser popular en la fabricación de naves y la construcción. La soldadura de arco sumergido fue inventada en el año y continúa siendo popular hoy en día, en 1941. Después de décadas de desarrollo, la soldadura por arco de gas con la soldadura por arco metálico con gas, permitiendo que la soldadura rápida de materiales no ferrosos, pero requiriendo costosos gases de blindaje. La soldadura de arco metálico blindada fue desarrollada durante los años 1950 usando un fundente electrodo consumible cubierto y se convirtió rápidamente en el más popular de proceso con arco metálico. Un fundente electrodo consumible cubierto. En 1950 debutó el proceso de soldadura por arco con núcleo fundente, en el que el electrodo del alambre autovinculado podría ser usado con equipo automático, resultando en velocidades de soldadura altamente incrementadas. En este mismo año fue inventada la soldadura con arco de plasma. La soldadura por electroescoria fue introducida en 1958 y seguida en 1961 por su prima, la soldadura por electrogás. Ok,
Aquí notamos cómo es que a medida que pasaba el siglo XX se incrementaron nuevos tipos de soldadura para todo tipo de materiales y condiciones de la que estés utilizando. También se vieron la inclusión a los electrodos, tipos de electrodos y con su función respectivamente. De esto ya hablamos en la diapositiva de los electrodos y sus funciones, cómo es que cada electrodo cumple una función, depende al material, a las condiciones, a qué vayas a soldar y muchas otras más. El siglo XX fue un siglo en el que la soldadura tuvo un cambio radical pese a su respectiva historia con la Primera y Segunda Guerra Mundiales, que fue lo que obligó al ser humano desde un principio, desde la Edad Media, a hacer un proceso de soldadura desde la forja. Ahora veremos el final de la era antigua y el comienzo de la nueva. Ya sabemos que en la Primera Guerra Mundial la Primera y la Segunda tuvieron una gran importancia en la soldadura. Pero en 1941 Meredith perfecciona esto y la soldadura por arco. Ese es uno, siglo XIX y siglo XX. A principios de la década de los 90 se desarrolló un nuevo proceso de mezcla de los días de tipos de soldadura tan diferentes como el arco MSG y un luz de láser. Ahora iremos con la actualidad. La soldadura en la actualidad. Las fuentes de poder para soldar están evolucionando a partir de las pesadas máquinas analógicas con perillas de que solían dominar el panorama industrial. Las fuentes de poder en la actualidad son mucho máquinas más poderosas y más ligeras, con pantallas digitales. Gracias a estas características como interfaces simplificadas y ajustes automáticos de parámetros para los operadores, estas máquinas se están volviendo mucho más fáciles de usar que nunca. Se han encontrado formas para llevar un proceso de soldadura y se concretó la American Welding Society, AWS, que se fundó en 1919 a 1920, como una organización sin fines de lucro para avanzar en la ciencia, la tecnología y la aplicación de la soldadura, los procesos de unión y corte aliados, incluida la soldadura fuerte, la soldadura y la pulverización térmica. Es decir, las máquinas que antes se utilizaban de perilla, que eran un poco costosas para aprender, hoy en día tienen pantallas digitales y son mucho más fáciles de usar que nunca. ¿Por qué? Porque mediante la actualización de la sociedad, la soldadura ha ido adaptándose y ha ido incrementando su tecnología tanto para los operadores como para las máquinas. Las máquinas se utilizan más a lo industrial, pero las máquinas sumamente fáciles de usar para los soldadores que usan cotidianamente, ya sea para soldar una silla, para soldar un arco, para soldar un anillo, incluso desde un punto muy pequeño para soldar hasta uno muy grande. Los tipos de soldadura. La soldadura ha avanzado de manera extraordinaria, permitiendo que el obrero, ingeniero y sociedad en general un trabajo satisfactorio, preventivo y seguro. Pero, ¿qué tipos de soldadura se han implementado actualmente que debo seguir para evitar accidentes? Estos serían los más conocidos, seguros y más que nada fáciles de usar para soldar, que son 3, que por lo general se usan en cualquier tipo de soldadura y en cualquier soldadura para soldar. También tenemos un incremento de la seguridad en tanto las dos. Preventivos, satisfactorios y seguros para la persona. Los tipos más conocidos. Soldadura con electrodo revestidos Way, ya la conocemos, es un electrodo que lo usa cualquier soldador mayoritariamente. La soldadura MIG, que es con metal y un gas activo, y la soldadura TIG, que es un intergas. Esto ya lo había comentado en una diapositiva que ya presenté pues el taller, y ahí puedes checar los tipos de soldadura, formas y electrodos que se tienen que utilizar en cada una. También se incrementó la seguridad tanto del área del trabajo como la del obrero. Todos conocemos el equipo de protección personal APP, igual que los equipos de protección a las piezas metálicas y dispositivos que están en el taller
pues en el que trabajas. El equipo de protección personal o EPP son equipos o piezas de dispositivos que evitan que una persona tenga contacto directo con peligros de ambientes riesgosos, los cuales pueden generar lesiones, enfermedades. En unos pocos casos, con un muy descuido grande, podría generar incluso la muerte. Todos conocen las enfermedades que produce. Aquí en las imágenes podemos ver que la actualidad ha avanzado tanto que no necesitas que una persona esté soldando para unir dos piezas metálicas. Ya existen los programadores que tanto puedes usarlos como un ingeniero como un soldador completamente normal. Las máquinas son programadas para soldar distintos tipos de cosas, pero se usan generalmente en las industrias o empresas muy grandes, que son creadoras de alguna mesa, de algunas piezas metálicas para barcos, naves o incluso construcciones muy grandes. Pero también existe la soldadura normal de una persona que solda sillas en su casa. Conclusión. A lo largo de los años, el ser humano ha mejorado sus habilidades para el consumo y en esta sección, en caso de la soldadura, la tecnología ha ayudado a muchos factores. Al ser una profesión, también proporciona un cuidado personal, pero es muy importante que desde hace un tiempo se reconoce el concepto soldar. Actualmente, esta acción y o profesión nos ayuda cotidianamente para las empresas como para los artesanos y soldadores en casa. Así que, ¿cómo notamos que desde hace mucho tiempo se utiliza la soldadura, ¿no? Desde la forja, dos personas que golpean el metal uniéndolo así, hasta el día de hoy que se usa una máquina o ni siquiera ya necesitas la máquina, tú la programas y ella hace sola el trabajo. Nosotros vemos en esta imagen unas mujeres soldadoras orilladas a este trabajo, tanto porque les guste o por la dicha de la Segunda Guerra Mundial. En ese tiempo, o lanzabas a la guerra, incluso las mujeres tuvieron que meter manos a la obra, que en ese tiempo eran costumbres muy diferentes a la de ahora, pero han cambiado. Los links. Puedes meterte a esos links a buscar las informaciones relacionadas desde los links del gobierno mexicano, viendo los equipos de protección personal. Están 2 libros en un formato de Drive para que puedas ver incluso el manual pequeño para notar alguna soldadura. También puedes checar la página oficial de la American Welding Society, AWS, para ver qué tipos de talleres y de información ofrece la página más reconocida sobre la soldadura. Gracias, esta es la presentación, espero le hayan gustado y haber sido clara con mis palabras. Hasta luego, muchas gracias.